Bueno, pues estamos en la última etapa de esta capacitación. Hemos visto fundamentos del sonido, lo hemos asociado a interacción entre fuentes y hemos hecho algunos ejercicios de suma también de señales. El día de ayer participamos de ver cómo interactúan dos fuentes. Quiero que hoy retomemos eso para tratar de calcular algunas cosas interesantes sobre los arreglos, ¿ok? Entonces, me gustaría que me apoyaran 4 de ustedes, primero 2 personas, para hacer un ejercicio y determinar qué puede estar pasando en los arreglos, y después quiero mostrarles algunas imágenes. Sé que nos están viendo en diversas partes, entonces he puesto por ahí mi correo para que puedan escribirme y tener los enlaces a descargar algunos archivos. Muy bien, entonces hoy vamos a modernizarnos. Traigo un dispositivo que mide distancia con láser, entonces vamos a hacer la medición de esa manera. Entonces, ¿quién me ayuda por acá para ponerse? Vamos a matarnos unos a los otros, entonces, si quieres, mira, este funciona muy fácil. Le picas aquí, apuntas el láser, le vuelves a picar y te da la distancia. Entonces, la separación entre ustedes debe ser de 3.4 metros, ¿vale? Entonces, busca… es más, hay una función todavía interesante. Exacto, le dejas picado y empieza a medirte, mira. La idea es comenzar como ayer con un par de fuentes separadas 3.4 metros. Esa es la idea. Es una aproximación. Muy bien. Ya le apagamos. Muy bien. Tenemos dos fuentes separadas 3.4 metros. La frecuencia cuya longitud de onda equivale a 3.4 metros es 100 Hz. Eso lo vimos el día de ayer como en este ejercicio. ¿Ok? Ustedes podrán ver que hay una separación de una longitud de onda entre esas fuentes. ¿Qué es lo que vamos a generar? Que en el centro entre las dos me lleguen al mismo tiempo, están en fase y existe una suma. Vamos a ver el pétalo ese que dice 0 longitud de onda, 0 periodo, 0 ciclo, 0 grados. Igual en la parte de atrás. Si me muevo un poco hacia este lado, en algún punto encontraremos la tendencia a la cancelación. Y si me muevo hasta el otro lado, encontraremos suma nuevamente porque entre ellos hay un ciclo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ayer, aparte de esto, vimos qué pasa cuando hay más fuentes haciendo un largo del arreglo. ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron aquí. Ok, bueno, ¿por qué no me acompañan 2 personas más para ahora tratar de hacer no solamente la separación de 2 fuentes, sino un arreglo? ¿Pueden venir 2 personas más? Vamos a tratar de que estas personas se ubiquen más o menos simétricas, por ahí, volteando hacia acá para que todos digan, mira, este es el frente, están apuntando hacia nosotros. Y ahora no tenemos 2 fuentes, tenemos 4 fuentes. Esas 4 fuentes están haciendo un largo del arreglo. ¿Cuánto será el largo del arreglo en este momento? 3.4 metros. ¿A qué frecuencia corresponde el largo del arreglo? A 100 Hz. Ayer veíamos que eso nos va a dar directividad y vamos a tener alrededor de 72 grados de cobertura, obviamente en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es cierto. Solo observemos y piensen que tenemos ese largo del arreglo de una longitud de onda. Y ahora, si ustedes fueran fuentes que pueden radiar a 200 Hz, ¿cuál sería la directividad al doble de frecuencia? En vez de 100 a 200 Hz. Estaríamos hablando de la mitad de 72, que serían 36 grados de cobertura, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo ayer. No se muevan, voy a rescatar esas imágenes. Déjenme rescatar ese archivo. Ok.
Bien, va a aparecer en un segundo la imagen de la directividad cuando tenemos una longitud de onda. Justo estamos viéndolo ahora mismo. Voy a cambiarlo a esta posición. Ok. Si nos vamos al doble de frecuencia, como decíamos hace un momento, la directividad se va a estrechar y nuevamente si nos vamos al doble de frecuencia se va a hacer más y más estrecha. Eso lo vimos ayer. También vimos que hay lóbulos que acompañan a esa directividad. Quiero que analicemos un poco el caso de esos lóbulos. Tenemos 4 fuentes ahora, ¿ok? 4 fuentes. Estamos viendo que nuestra frecuencia base es 100 Hz y que en 100 Hz generaríamos con solo 2 fuentes un lóbulo de 0 ciclos, cancelación y lóbulo de un ciclo. Síganme en esa idea. Si temporalmente estas 2 fuentes se retiran y se sientan un segundo, vamos a tener un patrón de un lóbulo que está de 0 ciclos, cancelación y un lóbulo de un ciclo. ¿Ok? Si aparecen las 2 fuentes, esa será la misma tendencia en cantidad de lóbulos. Un lóbulo general de directividad y un pequeño lóbulo de aquel lado. Si nos vamos al doble de frecuencia, a 200 Hz, y desaparecemos a estas 2 fuentes, es un ejercicio interesante, tendremos lóbulo de 0 ciclos, cancelación, lóbulo de un ciclo, cancelación y lóbulo de 2 ciclos. ¿Ok? Si aparecen las fuentes, esa tendencia de lóbulos permanece, pero con mayor directividad. En ese caso, por ejemplo, estamos a 4 veces la longitud de onda. ¿Qué pasará en 4 veces la longitud de onda? Si retiramos a las 2 fuentes de en medio, ¿cuántos lóbulos tendremos? Lóbulo de 0 ciclos, cancelación, 1 ciclo, cancelación, 2 ciclos, cancelación, 3 ciclos, cancelación y 4 ciclos acá. Si aparecen las fuentes, esa tendencia continúa. Ustedes pueden ver ahí, no son exactamente los 4 lóbulos, pero está aproximándose de acuerdo a la cantidad de fuentes y demás. Hay 1, 2, 3 pequeños lóbulos laterales. Lo que quiero decir es, esos lóbulos son físicos, es natural que aparezcan y reconozcamos que tienen mucho menor energía que el lóbulo principal. Entonces vamos a lograr directividad, ¿ok? Ese es un poco el razonamiento detrás de los lóbulos que aparecen ahí. Hay otra cosa también muy interesante. Si me ubicase de este lado, estoy seguro, muy seguro, que hay una frecuencia en donde me va a llegar esta fuente primero, un ciclo después me llega esta otra fuente, un ciclo después esta fuente y un ciclo después esta fuente. Entonces, después de varios ciclos, ¿qué va a pasar si permanezco aquí? Vamos a encontrar suma, porque entre ellos hay una relación de un ciclo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuando estén todos completados se va a sumar la energía. Pregunta, ¿qué frecuencia será donde tenga esa suma que llamamos suma lateral? ¿Qué frecuencia será donde tengamos esa suma lateral? Si piensan un poco en esto, dirían, ok, entre la primera fuente y la cuarta fuente tenemos una longitud de onda de 100 Hz. Ahora, ¿cuántos espacios tenemos entre las 2 fuentes? 1, 2, 3 espacios. ¿Sí lo ven? Entonces se ha dividido en 3. Piensen en lo inverso. Es decir, cuando pensamos en la división de los 3 espacios y en frecuencias, piensen que esa relación de ciclos completos se va a dar a 3 veces la frecuencia que tenemos entre la primera y la última fuente. Es decir, como por 300 Hz. ¿Cuál será la frecuencia de 300 Hz? Si vamos al atajo que conocimos ayer, voy a poner aquí 100 en metros, 3.4, 300 sería 1.13 metros. Es lo que estaríamos más o menos teniendo aproximadamente entre fuente y fuente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que 300 Hz, si estas fuentes radiaran 300 Hz, eso se va a sumar a los costados. ¿Qué es importante de esto?
Primero, un arreglo genera directividad. Eso ya lo vimos, es cierto. Esa directividad se acompaña de pequeños lóbulos que no tienen tanta suma. Eso también es físico. Luego, podemos calcular una frecuencia donde van a tener suma lateral. ¿Qué frecuencia es esa? La que me permita, la que nos dé de acuerdo a la separación entre fuente y fuente. Encontramos que esa separación nos va a dar una frecuencia pensando que es una longitud de onda y tenemos frecuencias laterales. Ayer vimos que no podemos rebasar 240 grados para evitar esos lóbulos de energía o esos pétalos, como les había platicado, y decíamos que era esos 2/3 y asociábamos 2/3 con el número .666, ¿se acuerdan? Ya sabemos en qué frecuencia tenemos lóbulos laterales, 300 ciclos. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué frecuencia voy a evitar eso? ¿Qué frecuencia corresponde a los 2/3? Eso es muy fácil. Si encontraron la frecuencia donde tendremos suma lateral, multipliquen esa frecuencia por .666 y van a encontrar la frecuencia máxima donde no van a tener la suma lateral y van a tener buen control direccional. ¿Alguien hizo ya ese ejercicio? 300, vamos a ponerle por aquí. Un segundo. 300 por .666. 199, ¿ok? ¿Qué significa? Que tenemos un sistema, un arreglo de fuentes que empieza a tener control direccional en 100 Hz y puede llegar con ese control hasta 200 Hz. ¿Por qué no podemos ir más allá? Porque empezamos a tener suma lateral. Espero me sigan en esta idea. ¿Qué pasaría simbólicamente si agrego más fuentes? Ahora estas sillas están simulando más fuentes. Voy a hacer preguntas. ¿El largo del arreglo cambió? No, porque la primera fuente y la última siguen estando a sus 3.4 metros. ¿La cantidad de fuentes aumentó? ¿Sí? ¿Qué pasó con el espacio entre las fuentes? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Ahora, ¿cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir, ¿en qué frecuencia? Esa es pregunta de examen. ¿En qué frecuencia voy a tener suma lateral? En aquella frecuencia donde esto sea una longitud de onda. ¿Están de acuerdo? Y como hay 6 espacios, sería a 6 veces mi frecuencia base. Es decir, la frecuencia base es 100. Entonces 600. Si estas fuentes radiaran 600 Hz de forma omnidireccional, tendríamos suma de energía a los lados. Y tendríamos control direccional de qué frecuencia a qué frecuencia. De 100 a 600 por .666. ¿Cuánto da 600 por .666? $399. Antes, en el ejercicio donde no teníamos las sillas, nuestro control direccional iba de 100 a 200, una octava. Ahora va de 100 a 400, 2 octavas. ¿Cierto? No quiero que se imaginen ni subwoofers ni line arrays, simplemente un arreglo de fuentes que son omnidireccionales. ¿Qué pasaría si quiero lograr control direccional a más alta frecuencia? Antes de eso, ¿qué directividad tenemos en 100 Hz? 72. En 200 y en 400, 18, ¿verdad? Ok. Si quiero tener control direccional a más alta frecuencia, ¿qué deberíamos hacer? Poner más fuentes para que ahora el espacio entre las fuentes sea menor y eso nos permita llegar a una frecuencia superior.
Y también habrá una frecuencia mayor en donde tengamos esa suma lateral. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Regresen a su lugar. ¿Qué quise repasar con esto? Varias cosas. Uno, la cantidad de pequeños lóbulos que vamos a ver tendrá relación con la separación de la primer y última fuente. Si quitan todas las demás y se imaginan cuántos lóbulos habrá, así seguirá la tendencia cuando haya más fuentes, cuando sea una línea. Eso es número uno. Número dos, habrá una frecuencia donde tengamos sumas laterales en el arreglo. Y es en donde coincide que la separación entre fuente y fuente es una longitud de onda. Ahí va a sumar lateralmente. Y número tres, encontrando esa frecuencia donde tengamos suma lateral, si la multiplicamos por .666, encontramos la frecuencia máxima donde vamos a evitar esas sumas laterales. Son varias cosas las que estamos viendo ahí. Quiero que veamos justamente lo que acabamos de comentar. Ayer vimos esto, estuvimos paseándonos por esas imágenes y vean, si ponemos atención a la pantalla, justamente aquí nos está diciendo, hey, a cierta frecuencia la separación de las fuentes va a tener una longitud de onda y ahí, en este caso, las fuentes están acomodadas horizontalmente. Los laterales eran como las fuentes que teníamos aquí, a uno y al otro lado tenemos suma, vean la energía que tenemos a los lados. Entonces ahí ya se pierde, tienes todavía un control direccional, pero te estorban esos lóbulos laterales, esos pétalos laterales, entonces ya no es tan efectivo, ¿ok? Entonces así es como aquí declaran que hay límites directivos, no puedes llegar hasta el infinito con eso. Aquí hay una pequeña reseña de que dependiendo el largo del arreglo, tú vas a tener control direccional en ciertas frecuencias. Es obvio, si se fijan aquí, que el largo del arreglo, en cuanto va aumentando en su longitud, la frecuencia en donde tienes control direccional va bajando. Entonces, ¿quieres tener control direccional de bajas frecuencias? ¿Qué tiene que suceder? Un arreglo más largo. Quiero dejarles una tarea, pero ya no nos vamos a ver, así es que ahí me la mandan por correo. Imaginen que están en un escenario como el que ven acá afuera, un escenario de cualquier show al aire libre, y tienen la idea, la genial idea de poner subwoofers desde el lado izquierdo del escenario hasta el lado derecho. Y es uno de esos escenarios muy grandes, de 20 metros vamos a poner. Entonces, quiero que se imaginen que tienen 20 metros de subwoofers, todos con la misma señal. Hagan el ejercicio y vean en qué frecuencia tienen 72 grados, en cuál 36, en cuál 18 y en cuál 9. Solo vean, analícenlo y piensen si es buena idea. Eso fue la tarea. En la parte de abajo dice límites directivos, pues hay que procurar que la separación entre las fuentes sea menor a 3/4 partes, aunque aquí dice, mira, te aseguro que de acuerdo a la separación que estamos viendo aquí, antes de, por ejemplo, 200 Hz para 1.7, vas a tener todavía control direccional. Antes de 400 Hz para una separación de fuentes de .85 vas a tener control direccional. Si llegases a 200 o a 400 o a 800, de acuerdo a la separación de las fuentes que se ven, vas a tener sumas laterales, entonces no llegues a esa frecuencia. Sabemos cuál es la máxima separación, los 2/3. Entonces, tienes que buscar, de acuerdo a la separación de fuentes, cuál es tu frecuencia máxima para evitar eso. Y ya sabemos cómo encontrarla. Simplemente reconoces cuál es la separación entre fuente y fuente, ubicas la frecuencia cuya longitud de onda es esa separación y la multiplicas por .666. Y eso te va a decir la frecuencia máxima. ¿Ok? Rápidamente quiero que analicemos esto con algunos ejemplos que están aquí. Por ejemplo, este es un altavoz de la marca llamado CQ.
hay 6 de esos elementos como se ven aquí en la imagen, ¿ok? Y estos 6 elementos dan una longitud total de 3.2 metros. Si vamos a nuestro calculador y ponemos por aquí 3.2 metros, la frecuencia de donde empieza a tener control direccional, esos 72 grados, es 106.2 Hz, ¿ok? Y eso lo manifiestan por acá. Dice 106 Hz es donde cumple una longitud de onda, es decir, 72 grados. Si te vas al doble, va a tener 36, y de ahí te vas a 4 veces, 18, y si te vas a 8 veces, 9. También dice en este texto, la separación entre fuente y fuente son 53 centímetros. Eso nos va a decir en dónde vamos a tener sumas laterales, ¿cierto? La separación entre fuente y fuente. Si uso el calculador ahora en centímetros, o bueno, dejamos el metro y pongo .53, nos va a decir que esa frecuencia donde tendremos sumas laterales es 641 ciclos. Y pueden ver que aquí está dando ese valor. Son datos interesantes que deben obtenerse en un arreglo en línea, ¿ok? ¿Hasta qué frecuencia no rebasamos 340 grados? Habría que multiplicar 641 por .666 y eso da 426, bueno, 426.9, así es que aquí dice la frecuencia superior de control direccional es 427. ¿Sí lo ven? Estos son elementos muy importantes para determinar qué va a pasar en un arreglo. Me voy a adelantar en algo que quiero mostrarles más adelante, solo para que vean que es sumamente importante. Hago una pequeña pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a Magú, a Mauricio Ramírez? Bueno, él ha desarrollado mucho de este material y el que les voy a mostrar también ha sido de su autoría. Como él trabaja igual que yo para Meyer Sound, ha hecho este calculador con el apoyo de algunas personas solamente para productos de la marca. Entonces no se preocupen de decir, oye, ¿por qué no hay otras marcas? No se vería bien que nosotros estemos haciendo cosas para otras marcas, ni para bien ni para mal. Ok, entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Este pequeño Excel dice, mira, si tú tienes, por ejemplo, 9 cajas de este modelo, olvídense de los modelos, solo cambié el modelo, el largo del arreglo de todas estas 9 cajas es de 1.96, ¿ok? Entonces tú dirías, ok, entonces si mi largo es de 1.96, a 173.5 comienza mi control direccional, porque es donde hay una longitud de onda en ese largo del arreglo, ¿ok? ¿Cuántos grados de cobertura tendremos ahí? 72. Entonces, si ustedes observan, por aquí dice, en esta columna aparecen las frecuencias y dicen 173, lo que más o menos calculamos, tendrá 72 grados de cobertura. Si te vas al doble de esa frecuencia, 36, si te vas a 4 veces esa frecuencia y vas haciendo, perdón, a 3 veces, no a 4, a 4 veces o a 5 veces o 6 veces vas teniendo esta directividad. ¿Sí lo ven? De hecho, hay una segunda pestaña que dice, mira, esta sería tu cobertura por frecuencia, para que ustedes vayan viendo. ¿A partir de qué frecuencia? De la que estás calculando que tiene 72 grados. Si te vas a más y a más alta frecuencia, va reduciendo la cobertura. Espero que para todos sea fácil identificar esto de la cobertura. En el eje vertical, lo que aparece ahí de 5, 10, 15, 20, están hablando de grados de cobertura, tanto hacia un lado como hacia otro, ¿ok? Ya sea que acomoden el arreglo verticalmente, dirían, ok, está hablando de esta cobertura. Si lo piensan horizontalmente, teniendo el arreglo así, pues sería ahora en ese sentido la cobertura, ¿ok? Entonces vean que hay datos que nos están diciendo ya con lo que acabamos de ver de los principios de un arreglo. ¿Estamos bien? Ok. Habiendo dicho esto, y sé que hay una tarea, así es que no crean que se me ha olvidado, como buen profesor lo tengo aquí. O sea, espero el momento de gozar cuando no la hicieron así. No es cierto. El día de ayer estuvimos analizando ya lo que es una sola caja.
Una sola caja con el emulador de listón genera directividad. Eso lo vimos ayer, solo es para que recuerden ese control direccional. También estuvimos analizando qué pasa cuando las cajas cambian de tamaño. Una caja más grande va a tener todavía mayor directividad. Eso lo podemos observar también en este calculador. Observen que hay 9 cajas, les voy a decir, muy pequeñas. Y básicamente empezamos a tener control direccional en 173 Hz, ¿ok? Voy a cambiar de modelo a una caja más grande. Ahora el largo del arreglo con la misma cantidad de cajas aumentó porque es una caja más grande y se da de 3.94, el largo del arreglo. Eso nos da un control direccional de 72 grados en 86 Hz. Entonces, eso es natural. Creces el largo del arreglo, tu frecuencia donde tiene 72 grados baja. También lo estamos relacionando con lo que ayer estábamos viendo. Y de ahí, por supuesto, que las otras frecuencias van cambiando. ¿Ok? Ahora, hemos estado hablando de fuentes omnidireccionales. Hay que tener eso en cuenta. Es muy, muy importante no olvidarlo. Porque en realidad, estas cajas, ayer decíamos, son cajas híbridas. Son cajas que en baja frecuencia son omnidireccionales y en las altas frecuencias son muy, muy direccionales en el sentido vertical. Entonces, quiero que analicemos eso y espero no confundirles en lo siguiente. Vamos a ver. Voy a tratar de obtener internet para hacer algunas predicciones. Quiero que me ayuden en el conteo de ciclos y demás. Tenía que estar en... Creo que es esta, Ingreso Expo. Vamos a ver si me otorga una IP. Y quiero mostrarles este pequeño archivo en MAP. Quiero que vean en él lo siguiente. Tengo, según un manejo de capas, varias fuentes. Desde una fuente que llaman Omni, una fuente que tiene 100 grados de cobertura, solo quiero que imaginen esos 100 grados, y una fuente que es muy direccional. De arriba hacia abajo, Omni, 100 grados y muy direccional. Esas tres fuentes, voy a acercarme aquí y voy a habilitar la fuente Omni. Esas tres fuentes, créanme, están separadas 34 centímetros. Claro, no las tengo todas al mismo tiempo. Está la Omni, están las UPAs y están estas fuentes muy direccionales. Las tres están separadas 34 centímetros. Si pensamos en 34 centímetros, ¿cuál será nuestra frecuencia base por la separación? 1000. Ok, quiero que observen, por ejemplo, si hacemos la predicción ahí, déjenme acomodar un poco esto para acá. Ok, si hacemos la predicción, lo hice en 4000. Es interesante. Voy a cambiar a la región de los 1000 Hz. Esa es la predicción en 1000 Hz. Si siguen el puntero del ratón, aquí tengo 0 ciclos, medio y un ciclo. ¿Están de acuerdo? Esas son fuentes Omni. Vean los pétalos. ¿Qué pasa si trabajamos no con fuentes Omni, sino con fuentes direccionales? Voy a tratar de seleccionar una sola fuente. Denme un segundo. Ahí está una fuente. Esta es la predicción en 1000 Hz de una fuente. Vean que ya no es Omni. Ahora vamos a hacer la predicción de las dos fuentes. También se dan los pétalos, ya no con tanta energía porque la directividad retiene la energía en esos pétalos. Ya no tengo un pétalo que vaya aquí atrás, porque ya no tiene mucha energía radiando esa caja hacia allá atrás. ¿Qué pasa si hago lo mismo con una fuente muy direccional? Vamos a seleccionar una sola fuente para que la vean en 1000 Hz.
Vean la directividad en 1000 Hz. Bueno, realmente no tiene mucho control direccional todavía esa fuente ahí, pero la vamos a ver en frecuencias más altas. Si hacemos la predicción de ambas fuentes, obtenemos lo mismo que cuando hablábamos de una fuente ovni. Vean cómo va a cambiar. Solo crecieron los pétalos porque es ovni. Si regreso a esta fuente ovni y ahora exagero mi ejercicio y les digo que hagamos la predicción en 10.000 Hz, 10.000 Hz es 10 veces la frecuencia de separación de 1000. Es decir, vamos a tener 10 pétalos en un cuadrante. Vamos a hacer un zoom para que los contemos y nos cercioremos de eso. Aquí tenemos lóbulo de 0 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es de esperarse eso porque estamos a 10 veces la frecuencia base por separación de fuentes. Si hago el mismo ejercicio con una fuente de cobertura amplia, ahí vamos a ver solo una fuente, vean la cobertura de una de ellas, y ahora si ponemos las dos, también tendremos 10 lóbulos, pero si observan, los lóbulos se van como retrayendo, ya no tienen tanta energía hacia los 90 grados respecto a este punto. ¿Por qué? Por la directividad de la fuente. Si hago el conteo, tengo 0 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alcanzan a ver este por aquí? 9 y por acá 10. Sigue siendo lo mismo, solo que con mucho menos energía. Si ahora cambio la fuente muy direccional, y aquí va a tener todo el sentido la palabra direccional, vean la directividad en 10.000 Hz. Es como una fuente de las que estamos ocupando aquí. Es muy, muy direccional. ¿Qué pasará si hago la predicción de ambas fuentes en esa frecuencia, en 10.000? Tendremos que conseguir 10 lóbulos. Sí, pero la verdad es que solamente estos tienen bastante energía, los demás ya no. Si me cuesta, no sé, a ver, vamos a ver. 0 ciclos, el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya me cuesta trabajo seguir contando. Pero debería teóricamente haber 10 lóbulos, solo que aquellos ya muy, muy pequeños. ¿Qué quiero decir con esta animación? Ayer platicábamos de que tener dos cajas con un ángulo entre ellas muy pequeño no es tan recomendable porque tendrías mucha interacción, muchos de estos lóbulos. Hay que abrir entre ellas para reducir esos lóbulos. Estas cajas, el diseño como vamos a ver hoy, ocupa ángulos muy pequeños, 0.5 grados, 1 grado de apertura entre las cajas. ¿Por qué pueden tener ángulos muy pequeños? Porque la directividad nos ayuda a evitar esa cantidad de lóbulos. Ustedes lo están viendo. No se preocupen, ahorita lo recuperamos. Lo que quiero decir es diferente la cantidad de lóbulos que obtienes ahí en una fuente muy direccional contra la cantidad de lóbulo que obtienes por acá. ¿Cierto o no? Eso es por el control direccional. ¿Okay? Habiendo dicho esto, aquí vamos a analizar un arreglo de fuentes ovni, en este caso 11 fuentes, haciendo un largo de 2.72 metros, es decir, una lambda, una longitud para 125 Hz. En 125 Hz tendremos 72 grados y luego se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Quiero que vean qué pasa más allá de la frecuencia donde tenemos suma lateral, que es muy cercana a los 1000 Hz. Más allá tenemos esos lóbulos raros que están como muy marcados. Ya no es eficiente hacer arreglos de esa manera. Es por eso que, aunque pudiéramos, no sería buena idea tener fuentes omnidireccionales en la alta frecuencia por la generación de esos lóbulos. Y de acuerdo a la cantidad de fuentes puede variar, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces no hay que rebasar pues esa separación entre fuentes para evitar esos lóbulos. ¿Qué pasa? Este es un ejercicio visual. Si empezamos ya no a tener un arreglo en 0 grados, si empezamos a tener ángulos de apertura entre las cajas. Si observan, a la izquierda, si hago un pequeño zoom, se ve el arreglo ya curvilíneo. ¿Ok?
eso va generando también que en las altas frecuencias se vaya distribuyendo de otra manera la energía, porque estás abriendo las cajas. De tal manera que la caja que apunta acá arriba ya tiene poca interacción con la que apunta acá abajo y hacia los lados se va también reduciendo, abriendo el abanico de cobertura, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si tienes ángulo de apertura entre las cajas, en la baja frecuencia no cambia mucho y en la alta vas a empezar a cubrir más y más y más. ¿Ok? Aquí hay otro ejercicio similar. Para analizar un poco más esto, tenemos la siguiente imagen. Aquí empezamos a combinar toda la información, así es que pongamos toda nuestra atención en ello. Dice, ahí hay 9 cajas del modelo Mina. En el programa que les he platicado, Map Online, ustedes pueden determinar rápidamente cuál es el largo del arreglo. Aquí lo manifiestan, 1.96 metros. Si observan, he puesto aquí 1.96 metros y me dice que la frecuencia correspondiente a esa distancia es de 173.5. Es donde entendemos nuestra frecuencia base por el largo del arreglo. Ahí se cumple una longitud de onda. ¿Qué significa? Que a partir de esa frecuencia tendremos control direccional. ¿Estamos claros con ello? Ok, ahí está la predicción a 173, bueno, en realidad son 171.7 Hz, pero es muy cercano a los 173, y estamos viendo el bosquejo de la cobertura de 72 grados, de las 9 cajas, a 0 grados. Ahí tenemos al doble, que se va a 36 grados, ahí tenemos a 4 veces y luego 8 veces, ¿ok? La suma lateral, si veo la especificación de la caja, esta dimensión tiene 21.3 milímetros. Yo sé, y si vemos el ejemplo real aquí, que la separación entre caja y caja verticalmente sería aproximadamente el alto de una caja más un poquito más por el herraje. ¿Sí lo ven? Es decir, si mis manos no se movieran una respecto a la otra, puedo pensar en que la distancia que leo de aquí a acá es más o menos la que hay de centro a centro. Pero no es exactamente la de la caja, le faltan estas variables. Si aproximamos eso a no 21.3 centímetros, sino a 22, la frecuencia en donde la separación cumple un ciclo, que es donde vamos a tener sumas laterales, es de 1542 Hz. La predicción está hecha a 1542.2 y vean la tendencia de esa suma lateral. Otra vez, son 9 cajas a 0 grados. ¿Qué estoy haciendo? Mostrarles un ejercicio otra vez real de esas cajas. Estamos viendo el largo del arreglo, el control direccional y estamos viendo los límites directivos, donde vamos a tener sumas laterales. ¿Ok? Adivinen qué. El Excel que estamos analizando también les dice en dónde estará la frecuencia donde tengan suma lateral. Por aquí les está diciendo, mira, suma lateral 776.26 Hz. Si cambio a Mina, dice 1559, que es lo que más o menos hemos localizado nosotros. Entonces ya les da datos también de dónde van a tener esa frecuencia lateral. ¿Hasta aquí estamos bien? Súper. Ahora, cuando ya tenemos una frecuencia superior, empezamos a no tener un control tan eficiente de la directividad porque aparecen esos otros lóbulos. Créanme, lo he hecho. Al principio de los line arrays uno tenía un montón de ideas y algún día puse un line array de 12 cajas, todas a 0, para un show. Eran las épocas de investigar qué pasaba y no fue muy bueno el resultado. Entonces, no cometan los errores de otros. No es buena idea tener todo a 0 grados. No tienes buen control direccional. Lo mejor es tener un ángulo de apertura. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles? Bueno, vamos a analizarlos. Quiero que pongamos toda la atención porque voy a ir variando algunas cosas. Tengo nuevamente 9 cajas a 0 grados en la frecuencia
base en 173.5 Hz. Bueno, la frecuencia más aproximada, 171. Quiero que observen esta sección de la presentación. Cuando dice straight, quiere decir 0 grados de apertura entre las cajas. Luego hay 1 grado de apertura entre las cajas. El mismo grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado. Después 2 grados, después 4 grados y después 8 grados. Esto con la intención de ir analizando qué sucede cuando vamos teniendo esa apertura. En esta etapa, todo va a ser en baja frecuencia, 171.7 Hz, a 0 grados. Ahora a 1 grado. Voy a regresar nuevamente a 1 grado. ¿Ven que no hay una diferencia tan notable? Claro, estás abriendo 1 grado, Oscar, no vas a encontrar algo. Ok, abramos los 2 grados. Ahora 4, ahora 8. Más allá de que el color se fue moviendo, el pétalo fue igual. ¿Sí lo ven? Estamos en 8, 4 grados de separación entre las cajas de apertura, 2 grados de apertura, 1 grado de apertura. No hay tanto cambio. ¿Qué quiero que mantengamos en nuestra mente? La elección de los ángulos de apertura no van a afectar drásticamente las frecuencias bajas. No va a haber tanto cambio en ellas. Vamos a ver qué sucede a más altas frecuencias. Si nos vamos al doble de la frecuencia base, donde tenemos 36 grados de cobertura, eso es el arreglo a 0 grados, ahora 1 grado de apertura, 2 grados de apertura entre cajas, 4 grados y 8 grados. Empieza a tener influencia, ¿cierto? Vamos a ver el mismo ejercicio a más alta frecuencia, esto es a 4 veces la frecuencia base, alrededor de los 694 Hz. Eso es una línea recta, 0 grados de apertura entre cajas. Aquí tenemos 1 grado de apertura entre cajas, 2 grados, 4 grados y 8 grados. Estamos viendo que hay una influencia ya para ver la apertura entre las cajas, ¿ok? Es interesante. ¿Qué pasa a más alta frecuencia? Donde recuerden que el arreglo se hace más direccional. Justo estamos viendo eso. Ahí están las cajas a 0 grados, apertura de 1 grado, se ve que abrió un poco, apertura de 2 grados entre cajas, abrió más, 4 grados, abrió más y 8 grados. Ustedes empiezan a ver que lo interesante de la apertura en cajas de un arreglo curvilíneo es que si abres más, tienes mayor apertura entre cajas, vas a tener mayor cobertura. Entonces es como una herramienta de quiero más cobertura. Abre el ángulo entre la caja, increméntalo, ¿ok? Solo por no dejar, vamos a más alta frecuencia, donde todavía hay más control direccional, aunque recuerden que ahí ya no hay tanto buen control por esos lóbulos que están surgiendo con un poco de más energía. Pero bueno, todavía llegarán a ser manejables. Esto es un arreglo a 0 grados, a 1 grado, 2, 4 y 8, donde nuevamente se ve el control de apertura para la cobertura del arreglo. Muy bien, ¿estamos bien con eso? Entonces, estamos conociendo ya no solo una caja, sino todo el arreglo y combinando toda la información que tenemos ya en la mente. Vamos ahora a movernos un poco al Excel para que vean lo siguiente. Tenemos aquí 9 cajas mina. El largo del arreglo es de 1.96, la frecuencia donde tenemos control direccional es 173.29 y de ahí empieza la directividad. Tenemos por aquí datos de en qué frecuencia se dará la suma lateral. Y antes de esa frecuencia, antes de llegar a la suma lateral, tenemos una frecuencia que nos dice, antes de que tengas esa suma, llegaste a 9 grados. Es una información adicional. Si voy a la otra pestaña, tenemos estas dos marcas, diciendo, aquí es donde tendría suma lateral y por acá es donde tienes todavía un buen control direccional sin esa suma lateral. También podemos ver cómo va simétricamente cerrando y cerrando y cerrando la cobertura. Eso es cuando todas estaban a 0 grados. ¿Qué pasa si ahora le digo, el ángulo entre las cajas, si ven aquí está señalado eso, lo voy a hacer de 2 grados, 2 grados, 2 grados, todas 2 grados? ¿Cuánto tendremos en total?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 grados, ¿cierto? Del centro hacia arriba y hacia abajo 8 grados. Si voy al beam a la cobertura, veremos que donde está cercano a los 8 grados, un poquito antes del 10, se mantiene la cobertura y es simétrica de un lado y del otro. Esa es una aproximación. Estamos viendo cómo estamos ampliando la cobertura. Si cambiamos de 2 grados a 4, ahora tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 grados totales, ¿cierto? Y vemos que el beam width amplía su cobertura. Si vamos a 8 grados, que ya vieron ustedes hace rato que pasaba, vamos a tener mayor cobertura. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos una herramienta para poder controlar la directividad de algunas frecuencias, donde empezamos con el largo del arreglo que nos genera directividad en baja frecuencia. Es decir, quien controla la directividad de frecuencias bajas no es un elemento, sino es la cantidad de elementos que tienen. Oye, pero si tenemos una apertura entre cajas, eso no va a modificar drásticamente a la directividad en baja frecuencia. ¿Cierto o no? Hay que pensarlo de esa manera, pero sí tiene efecto en las frecuencias más arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Es solo una pregunta. ¿Qué pasaría si voy cambiando progresivamente de ángulos? Voy a tener 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, y luego voy a 2 grados, luego voy a 3 grados, luego voy a 5 grados. Están modulando la cobertura vertical de todo el arreglo. Empiezas con ángulos muy cerrados que te van a hacer bastante directividad y luego vas abriendo la cobertura. ¿Cómo se verá el beam width? Observen que esta línea que dice 0 grados es como el eje del arreglo, el eje de todas las cajas. Es como si pienso aquí que el eje de las cajas es este, ¿ok? Ahí está el 0 grados. Vean la cobertura hacia arriba, el trazo azul continuo, y la cobertura hacia abajo, que es el trazo verde. Como referencia se ha dejado lo que se obtendría si todas las cajas estuvieran a 0 grados, ¿ok? Es esa línea punteada. Entonces empiezas a ver cómo a partir de ciertas frecuencias, que lo pondría como de aquí para acá, es simétrica la cobertura del eje del arreglo. Esto es algo muy, muy importante. Voy a tomarme un segundo para explicarles un poco más. Déjenme, nunca he hecho este ejercicio, lo voy a hacer ahora. Se me ha ocurrido y estamos en la parte de jugar a la improvisación como si fuera jazz. A ver, ¿qué estamos haciendo? El eje, la línea negra que está en 0 grados, recuerden nuevamente, es el centro del arreglo. Estoy viendo que del centro del arreglo hacia arriba tengo muy poca directividad, está muy, muy estrecha. ¿Ok? Y como hay más cajas, estoy también teniendo más nivel, solo razónenlo. Hacia abajo del centro de la caja tengo más cobertura. ¿Qué sucede en esta sección? Si me permiten, a partir de aquí hacia abajo, la cobertura de estas frecuencias es pareja respecto al centro del arreglo. ¿Sí me explico? Eso no es del todo bueno y es lo que quiero que vean para entender mejor el diseño de los sistemas. Diciendo esto, vamos a empezar a ver diferentes técnicas de diseño y al final les voy a dar como el híbrido, el que podrían usar más porque es la combinación de todas estas técnicas, ¿ok? No hay una sola técnica efectiva, no hay una técnica que sea la ganadora del premio Oscar, nadie me ha ganado en ese sentido, que soy Oscar. Entonces, no quiero decir que esta es la técnica que hay que usar siempre, solo conózcanla y trabájenla y experimenten con ella. En algún momento del tiempo,
se solían hacer diseños, y todavía puede ser parte del proceso, teniendo en cuenta lo siguiente. Las cajas, en una vista lateral de un lugar, tenían una apertura tal que fueras manteniendo la distancia que hay de una caja a otra caja similar. Es decir, no sé qué ángulos hayan elegido, no sé cuántas cajas existan, pero vean que la separación de la línea que representa, digamos, el eje de la caja a la siguiente caja, esa separación es más o menos la misma. Se trata de que correspondan a la misma distancia a lo largo de todo el sitio. No se preocupen por ahora de cuántas cajas y la altura. Veremos esa variable en un segundo. Esto funciona muy bien y una de las razones es la siguiente. De esta distancia a esta distancia hay una interacción entre dos cajas. Si me voy a 2 veces esa distancia, hay 2 interacciones. Si me voy a 4 veces esa distancia, hay 4 interacciones. Eso está tratando de compensar la ley del inverso de los cuadrados, aquella que dice que al duplicar la distancia cae 6 de vez. Aquí es como un pseudo al doble de distancia por más fuentes, sumando a esa distancia. Entonces como que tiene sentido lógico. Ustedes saben que si estuviese una pequeña caja colgada aquí, esa es la tarea. Ok, vamos a hacer un poco la tarea. Solo imaginen una pequeña caja colgada aquí y está apuntando hacia mí a 2 metros. Y tengo una caja más arriba apuntando hacia mí a 4 metros. 4 metros, 2 metros. Si la caja fuera exactamente la misma y le envío la misma señal, ¿cuál zona tendrá más nivel si las escuchamos independientemente? Diría, a ver, ponme ruido en la caja de arriba. Me acerco acá, ahora ponme ruido en esta caja. ¿Cuál tendrá más nivel? ¿Qué zona? ¿Aquella o esta? Esta, ¿por cuántos decibeles? 6, porque estamos a la mitad de la distancia, ¿cierto? Entonces, la técnica que usamos siempre es, pues a esta caja bájale 6 dB para que entonces tengas igual nivel acá. Lo cual significa, ya no puedo enviarle la misma señal. Desde un procesador tengo que enviar 2 señales, una para la caja de arriba y otra para la caja de abajo, y bajarle 6 dB, ¿cierto o no? Otra idea sería, oye, ¿y por qué le bajas? Porque hay más nivel. ¿Y por qué no le sumas más nivel allá? ¿Tú dices subirle 6 dB? Sí, pero súbeselos acústicamente. Acústicamente. Ponle otra caja. Otra caja allá arriba, apuntando hacia este lado, y en cuanto estén en tiempo las 2 cajas en fase, aquí va a sumar 6 decibeles. ¿Sí lo ven? Entonces es un poco lo que estamos platicando aquí. Pon más cajas orientadas a más distancia para ir compensando un poco esa pérdida. ¿Tiene sentido común? Nunca lo habíamos pensado. Ok, es por eso que este método funciona. También solíamos dar un tip. Si tú quieres cubrir aquí, deja un par de cajas por encima. Eran trucos muy rápidos que sabíamos que era funcional, porque lo habíamos probado en campo. Después de hacer todas las cajas a cero, empezamos a experimentar vamos a hacerlo diferente y encontrar otras cosas, hasta que lográbamos ver que funcionaba bien así. Ok, eso es una técnica de diseño. ¿Qué hay que ir considerando? Una de sus tareas. Vean cuál es la distancia de las cajas más altas hacia la distancia mayor contra las cajas más abajo hacia la distancia menor. Si, como ayer les decía, si pensamos en una sola caja aquí arribita para cubrir acá y otra sola caja aquí para cubrir esta sección, ¿cuál es la diferencia de distancias? ¿Cuál creen que sea? Cuando hay un proyector, suelo usar mis manos para hacer sombra y que veamos justo la diferencia. Aquí es un poco complicado, pero si lo calculan, sería como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiero decir? Que la distancia lejana es 8 veces la cercana. ¿Cuál sería la diferencia de nivel ahí?
Ustedes le sacaron una fotito a nuestro diccionario, ¿verdad? Si vemos por ahí 8, la relación de 1 a 8 habla de 18 decibeles. Es decir, empezamos a tener una lucha en el diseño para tratar de lograr más nivel aquí que en la cercanía. Y la naturaleza está en nuestra contra. Esos 18 decibeles están naturalmente puestos ahí. Si le agregan a eso las condiciones de humedad, temperatura, altitud sobre el nivel del mar, pues eso va a atenuar más las altas frecuencias. Entonces tenemos más variables en nuestra contra para hacer que esto funcione y que sea muy uniforme el nivel, porque de eso se trata. Queremos que las personas escuchen lo más similar posible. Eso es un objetivo que sabemos no vamos a lograr, pero vamos a luchar y morir en el intento. Bueno, no muera, nada más intenten. Ok, ¿qué pasa si subimos un poco más al arreglo? ¿Están viendo que cambia la relación? Y si subimos, cambia nuevamente la relación. No quiero decir que en su siguiente show digan, ok, el arreglo tiene que estar como a 30 metros de altura, porque los van a correr. ¿Ok? Alturas que más o menos se suelen manejar van desde los 12 metros, 14, 16, 18 metros. Me ha tocado estar a 20 metros de altura en algunas arenas porque quieren limpieza en el escenario. Y bueno, solo tomen en cuenta que aquello que llaman la procedencia del sonido, es decir, si estoy escuchando mi propia voz, sale de ahí proviene mi voz. Si ese altavoz pudiera hacerle como Copperfield y lo pudiera elevar, ahora mi voz está de allá arriba. Y en algún momento del trabajo, dije, si lo llegamos a poner allá arriba, sería la voz de Dios. Y después me di cuenta que existe técnicamente ese concepto llamado la voz de Dios. En teatro se utiliza. En algunos efectos dice, esto es como la voz de Dios. Y yo recuerdo que había una megapantalla de la IMAX donde se usa el concepto de la voz de Dios y es un altavoz que está al centro. Entonces dije, mira. Entonces solo sean conscientes de que si elevan tanto un arreglo, pues el público va a estar, oye, ahí está mi banda preferida y la escucho allá arriba. ¿Sí me explico? Hay que ser cuidadosos con ello. Entonces no estoy dando el mensaje de entre más alto es mejor, no, porque tampoco puedes llevar el arreglo tan arriba, pero es cierto, más arriba te acomoda bien. Muy bien. Este es un ejemplo de qué pasa si tratamos de diseñar a un nivel, a una altura muy baja. Solo vean estas cajas con estas personas. Es obvio que la diferencia de nivel va a ser complicada de manejar. ¿Ok? Ahí hay unos ejemplos de qué sucede en bajas frecuencias, hay directividad, y qué sucede en altas frecuencias. No puedes controlar muy bien la diferencia de nivel, vean los colores, porque estás muy abajo. Si le ponen micrófonos, en Map Online pueden ubicar micrófonos y ver la respuesta y ver el nivel. Entonces pueden darse cuenta de lo que sucede. Igual pueden poner el piso al menos para que vean qué ocurre con la reflexión. Claro, las reflexiones que pueden observar ahí, es todo eso que es como un sube y baja, filtro de peine. Eso no va a existir en la vida real porque en la vida real va a haber gente que va a atenuar eso. En las frecuencias medias altas, en las bajas no va a haber tanto efecto. Habrá, pero no tanto como en las altas. ¿Qué pasa si subimos más el arreglo? Pues tenemos mejor oportunidad de usar esa equidistancia y podemos acomodar mejor todos los lóbulos. Solo quiero que pongan especial atención en las primeras dos frecuencias. Quiero que de forma mental ubiquen el centro del arreglo y vean a dónde va dirigido el centro del arreglo. De igual forma en esta otra frecuencia. ¿Qué quiero decir? Estás dirigiendo el centro del arreglo a este punto y ahí vas a tener bastante concentración de energía. Tienes control direccional, lo cual es bueno, pero lo estás dirigiendo quizá muy pronto a la audiencia. Si elevamos más el arreglo, obviamente pueden ver los micrófonos, pueden tener mejor oportunidad de distribuir mejor la energía en alta frecuencia, distribuir mejor la cobertura. Sin embargo, ¿qué pasa en las frecuencias bajas? Otra vez, yo quisiera que esta energía fuese más
hacia la distancia. Bueno, ese es un poco el precio a pagar. ¿Estamos bien? También cuando diseñamos, este es un estilo de diseño, es muy bueno, da buenos resultados. También cuando diseñamos, solemos pensar en la optimización del sistema. Oye, yo sé que a las distancias lejanas vamos a perder más los medios y los agudos. ¿No sería interesante tratar de compensar un poco eso? Es decir, a esas cajas le podríamos subir un poquito los agudos y demás. Me parece un buen punto. Empiezan entonces a dividir el arreglo para decir, ok, estas cajas que están cubriendo la distancia las voy a manejar con un canal del procesador o de un procesador. Y las cajas que están más en la cercanía, ¿no sería bueno tratarlas también un poco diferente? Puede ser buena idea. Entonces empiezas a segmentar el arreglo. Eso es el diseño en términos de qué piensas que vas a usar en la optimización. ¿Ok? No puedes preguntar, pero sí puedes. ¿Qué tanta frecuencia baja le aplicas? Ah, los subwoofers. Ajá. Ok, la pregunta va orientada a qué haces con complementar la muy baja frecuencia con subwoofers. El line array empieza de 80, 120 hacia arriba y estás trabajando eso y tu pregunta es qué pasa de los 100 o 80 hacia abajo. Exacto, lo complementas con subs, pero lo interesante es que podrás poner subs detrás del arreglo. Si quieres verlo de esa manera, también haces un arreglo detrás. Déjenme salir un momento aquí. Ahí los he puesto. Ahí están los subwoofers detrás del arreglo y entonces también tienes un largo de línea que genera control direccional y lo llevas hacia la audiencia. No es la única opción en subwoofers, también puedes poner subs abajo o solo subs abajo o puedes poner estos subs. Bueno, no, esos están muy feos. Puedes poner un arreglo como este, que vaya desde el piso hasta allá arriba. Entre más subs, mejor, porque vendemos más nosotros. Pero bueno, son las técnicas. Hay varias técnicas de subwoofer que quizá en otra ocasión podríamos charlar. Pero efectivamente hay que pensar en ello, cómo lo vas a complementar. ¿Vale? Ok. Una técnica más que parece muy interesante parte del siguiente principio. Existe un muy buen comportamiento cuando haces arreglos como el que estamos viendo aquí, pensando en que el arreglo tenga una interacción que vaya del 5 al 95%. ¿Qué quiero decir? ¿Me ayudas un momento? Vamos a simular un par de cajas. Tú vas a hacer una caja de 90 grados, entonces abre tus manos más o menos a 90 grados. Ahí, ahora lo giro. Y él es una caja de 90 grados y yo soy otra caja de 90 grados. Y me voy a poner aquí. Si ven esto, es la zona de interacción. Lo que solemos hacer es, hey, tú volteas para allá y yo me volteo para acá y reducimos la interacción, ¿cierto? Pero podemos decidir interactuar un poco. Entonces, esto que ven aquí es el porcentaje de interacción. Gracias. Entonces, esa matemática aplica cuando ese porcentaje de interacción va del 5 al 95%. No necesito que se aprendan eso ahora. Lo que quiero decirles es, pueden hacer un cálculo aproximado, y eso se llama cobertura combinada, haciendo lo siguiente: número de cajas por el ángulo de apertura entre esas cajas. Y si quieren conocer el porcentaje de interacción o solapado, es la fórmula de abajo. ¿A qué me refiero? Si trazan un láser del centro de esta caja contra un láser del centro de esta otra caja, eso es el ángulo de apertura entre las cajas. ¿Ok? ¿Cuál es la cobertura combinada? Número de cajas, 2, con el ángulo de apertura. Y eso les da la cobertura combinada.
¿Estamos más o menos bien? Ok. Eso significa que si vemos la siguiente diapositiva, empieza preguntándose, oye, ¿cómo logramos 40 grados de cobertura? Es como si alguien les preguntara, oye, ¿cómo logramos 40 grados de cobertura? Con una caja de 40 grados, así de simple. O puedes usar dos altavoces de 20 grados, tienes un altavoz que cubre 20 grados y el otro lo pones pegadito y haces 40 grados. O puedes tener dos altavoces de 27 y solapas un poquito, el 25%. Y puedes obtener también 40 grados. O puedes tener dos altavoces de 40 y solapas un poco más. ¿Ok? Entonces vean cómo puedes tener varias opciones. Pero la ecuación que vimos hace un momento prevalece el lado derecho, donde dice apertura de 20 grados por dos cajas, 40. Apertura de 20 grados por dos cajas, 40. Apertura de 10 grados por 4, porque son 4 cajas, 40. Claro, vean el porcentaje, va aumentando. La interacción aumenta y eso es zonas de filtro de peine. Pero ganas más presión, es una contra otra. ¿Ok? Solo piensen en ese principio y piensen en aplicarlo a diseños, a un diseño con arreglos lineales, con cajas lineales. Eso es una sección lateral de un auditorio en donde pueden pensar, si pienso lo que está diciendo Oscar, podría dedicar un grupo de cajas a cubrir la sección de ahí arriba. Y puedo determinar qué cobertura necesito. Si son 3 grados, puedo poner 3 cajas a 1 grado para que 3 por 1 sean 3. O puedo poner 6 cajas a medio grado y eso te da también 3 grados, pero más nivel. Ok, y entonces puedo también ver cuánto requiero para una sección siguiente y volver a agrupar esas cajas y decir, ustedes van a ir a tantos grados porque la multiplicación de cajas por tantos grados me da lo que necesito para esa sección. Se pueden seguir así y pueden subdividir el arreglo de acuerdo a lo que tienen que cubrir. No me quiero meter tanto en esta técnica, solo quiero comentárselas, porque finalmente vamos a hacer algo más sencillo. Pero esto me sirve para que ustedes digan, ok, la cobertura combinada también puede funcionar. ¿Sí? Ahí está un ejercicio con esa técnica de diseño. Estoy paseándome por varias frecuencias para que la vean. ¿Ok? ¿Todo bien? Entramos a la cumbre de estos módulos. Vamos a ver qué es lo último que se usa en nuestro caso para el diseño. Tratamos de hacer muy eficiente los pasos, tratamos de que sea de mucho sentido común lo que hacemos. Entonces, viene una secuencia de imágenes para poderlo explicar. Primero, tenemos una sección que es la línea roja, cuyo objetivo es sonorizarlo con un line array. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. Estamos partiendo de un arreglo que es recto. Están viendo la línea color naranja allá arriba que indica, esa es la caja de arriba. Ahí está dirigido el arreglo y no hay ángulo de apertura entre las cajas. Están todas a 0 grados. Estamos partiendo de ahí. No deben partir ustedes de esa manera, solo síganme en esta locura. Muy bien. Vamos a ver una predicción en alta frecuencia, en este caso he elegido 4000 Hz, y vamos a hacer también una predicción en frecuencias bajas. En este caso he elegido 250 Hz. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué pasaría si simplemente giro el arreglo, como lo pueden observar ahora? He girado el arreglo y hago que la caja que está hasta arriba vaya a la última persona. Pero todas las demás están en 0 grados. Bueno, pues toda la energía la concentras por allá. Y si no te importa nadie más, pues hazlo así. Pero no es buena idea. ¿Qué pasa en las frecuencias bajas? En las frecuencias bajas empezamos a dirigir también los lóbulos de baja frecuencia. Y vean
Pues está cubriendo más o menos bien, ¿no? Porque vean los colorcitos, va cambiando, tiene cobertura desde el principio hasta el final, ¿no? No se ve mal. Ok. ¿Qué pasa si, como ya vimos, empezamos a darle diferentes ángulos? Vamos a aplicar lo que hicimos hace rato. Vamos a poner los mismos ángulos a todas las cajas. Si hacemos eso, ahora tendremos esa cobertura. ¿Ok? Y aquí quiero pararme un momento. Voy a salir de esta presentación, o al menos de esa diapositiva, y quiero mostrarles una secuencia de imágenes. Nos hemos salido un poquito. Vamos a regresar en unos segundos. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Quiero mostrarles cómo hemos trabajado durante mucho tiempo con el diseño de un sistema de sonido, no con una caja lineal, sino con una caja que de repente en el tiempo le llamamos convencional, porque si aparecieron los line arrays, dijimos, ¿y ahora cómo les vamos a llamar a estas? Convencional, ok, caja convencional. O algunas veces también se le llama de punto de origen, ok, porque en teoría de un solo punto proviene el sonido. Al final son nombres que el ser humano aplica a las cosas. No sé cómo le pongan en otros lados del mundo otras personas, pero solo entendamos que quiero analizar cómo atacamos el diseño con una de estas cajas. ¿Ok? Eso es lo que quiero atacar. Ustedes pueden ver que tengo esta pequeña imagen en donde lo que trato de mostrarles es que se trata de una caja con 50 grados de cobertura vertical. Se alcanza muy poco a ver, pero hagan un esfuerzo en observar esta línea. Esta línea representa personas de pie, viendo un lugar desde un costado. Y esta línea que va hacia arriba y esta otra línea representa la apertura de 50 grados. ¿Vamos bien? Entonces, una idea inicial es, ok, analicemos la caja. Eso es en alta frecuencia y esto es en baja frecuencia. ¿Ok? Donde pueden ver las diferencias de color. Solo quiero que recuerden que cada diferente color significa 3 dB. Así hemos preestablecido la predicción. Alguien podría decir, Oscar, es que esto está mal. O sea, el diseño con una caja, lo que tienes que pensar es, si estamos saliendo de cobertura por acá, tienes que hacer que este fuera de cobertura vaya a la distancia mayor para que cubras hasta ahí, ¿no? Esta cobertura tiene que ir acá, Oscar. Ok, vamos a hacerlo. He girado la caja y vean que la cobertura superior la he apuntado a la mayor distancia. Y estoy cubriendo hasta acá. ¿Les parece esa una buena idea? No. Vean los cambios de color. Si tomo como referencia este color, de aquí cambia 3 decibeles, 6, 9, 12, 15, 18 decibeles. Si hacen un diseño cuya diferencia de nivel es de 18 decibeles, lo mejor es que hagan luces, video. No, no es cierto. No les van a pagar por el diseño. ¿Ok? Tengo muchos amigos en luces y en video, así es que solo es broma. Bueno, entonces, ¿les parece esa una buena idea? No. ¿Qué pasa en baja frecuencia? Pues lo mismo, estás concentrando mucha energía ahí. ¿Qué es lo mejor que año tras año se venía viendo en los diseños? Bueno, lo mejor es que trates de dirigir el eje de máxima energía al punto más distante. Quiero que observen no esta línea que representa el eje de la caja. Quiero que observen el eje de máxima energía que estoy tratando de bosquejar con el puntero. ¿Sí lo observan? Ese eje de máxima energía conviene dirigirlo aquí. Y vean los colores. Este es un color y aquí es otro. Hay 3 decibeles de diferencia, lo cual mejora nuestro diseño. Eso tiene muchos años en que se ha desarrollado y se sabe que es buena idea colocar un altavoz a lo alto, dirigirlo y tener mejor uniformidad.
Con una caja seguimos teniendo una situación interesante que puede volverse compleja, y es que si pensamos en la baja frecuencia, no tenemos control direccional. Detecten la diferencia de los colores que se manifiesta en la diferencia de nivel. Entonces no es tan buena idea. ¿Sí lo observan? Entonces hay que tener cuidado de ello, pero ahí es inevitable. ¿Qué vamos a hacer? La ventaja de los arreglos lineales es que con el conjunto de cajas vas a tener control direccional de frecuencias bajas, mejorando eso. Entonces, esa es la magia en los lineales. Tienes que distribuir la alta frecuencia con el ángulo de apertura, y la baja frecuencia se controla con la cantidad de cajas, la directividad lograda ahí. ¿Tiene sentido lo que he explicado acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Ok. Ok. Es una buena, el comentario es que hay un sitio en donde han puesto cajas elevadas y es un arreglo horizontal o vertical. Son convencionales, pero entre ellas están arreglados así, horizontales, verticales, como un line array, pero con cajas ok, separadas horizontalmente y verticalmente. Todas están verticales y separadas. Bueno, entra en juego la separación entre fuentes y el largo del arreglo en frecuencias bajas, y también la directividad de cada una de las fuentes. Es decir, es muy complejo el arreglo. La cantidad de interacciones se aumenta. Muy bien. Entonces, regresando al punto, lo mejor que podemos hacer con las cajas convencionales o fuente o de punto de origen es que el eje de máxima energía se vaya a la máxima distancia. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Ok? Quiero regresar a la presentación para que veamos que aquí es exactamente lo mismo, no con una caja, sino con un arreglo. Dirige el centro del arreglo de otra manera, porque vean, en este ejercicio estamos dirigiendo el arreglo aquí, y obviamente se ven que hay diferencias de nivel. Es como cuando apuntamos el fuera de eje de una caja al punto más distante. No era buena idea, ¿cierto o no? Vean qué pasa con las frecuencias graves. También estás dirigiéndolas muy próximo al público. Entonces hay mucha diferencia de nivel. No es tan saludable. ¿Qué sucede si hacemos un par de cambios? Uno, hacemos ángulos más cerrados en las cajas de arriba para tener mayor control direccional y mayor energía, y dirigimos el arreglo un poquito más a la distancia. En este caso, lo que aprecian ahí es que han aparecido un par de líneas verticales. Esta línea dice, esta línea representa la mitad del inicio al fin de la audiencia. Ahí está dirigido esta línea que representa la mitad del arreglo. A ver, Oscar. Otra vez, explícate esto. Sí, detecten la línea superior, que es la línea color naranja de arriba, la línea del centro del arreglo, que es como si trazara una línea de aquí, y la línea inferior. Eso es lo que están viendo ahí. El centro del arreglo, que es donde está más o menos el puntero, está apuntando a la mitad de lo que deseo cubrir, y voy a definir a la mitad de lo que deseo cubrir. Si en esta sala quiero cubrir de la primer fila a la última, ¿cuál es el punto medio? Bueno, depende de si contamos aquella fila o no, pero si la contáramos sería como aquí. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de la distancia de aquella pared a aquella pared. Estoy hablando de la distancia que necesito cubrir. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué estamos logrando? Pues mejor uniformidad, pero ¿qué sucede a la distancia? Vamos cambiando de colores.
Es decir, vamos perdiendo nivel. Entonces, es una buena idea, pero podemos mejorarlo aún más. Quiero que vean antes de mejorarlo qué pasa con las frecuencias bajas. Están dirigidas también a ese punto. Tú desearías que estos lóbulos se dirigieran más hacia la distancia. Eso es lo que todo el mundo pensamos y es buena idea pensarlo así. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Jueguen con ángulos incrementados, ángulos muy pequeños en las cajas de más arriba, aperturas muy pequeñas en ángulo de las cajas superiores. Vayan abriendo las otras cajas y dirijan el centro del arreglo aproximadamente a 2/3 del lugar. Es decir, esta otra línea vertical es 2/3 del lugar. Si lo hacen, observen qué pasa en la alta frecuencia. Vean que el centro del arreglo está dirigido aquí. Y vean la cobertura que tenemos al final. Está mejor. Eso implica que hay algunas cajas por arriba de esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan hace ratito en el método que les decía? Dirijan, dejen 2 o 3 cajas. Eso es natural. ¿Por qué? Piensen que 5 cajas con apertura pequeña se van a dirigir a lo más distante. El centro de las 5 cajas es el eje de máxima presión y ese es el que están dirigiendo a la máxima distancia. Por consecuencia les quedan algunas cajas por encima. Si alguien se pregunta aquí o los que nos están viendo fuera, sí, pero a lo mejor tengo una pared muy grande y quiero evitar la reflexión. Entonces regrésalo un poco, pero ya eres consciente de eso. Si alguien te dice, oye, acá como que baja, exacto, porque no quiero que tengamos reflexiones de esa pared. Entonces es válido. Es parte de la esencia del diseño. ¿Cómo queda la baja frecuencia? De esta manera. Eso es lo mejor que podemos hacer. En realidad no. Hago un pequeño paréntesis diciendo, hay técnicas de control de tiempo, de fase, tiempo es fase, por frecuencias, para hacer que electrónicamente dirijamos mejor el lóbulo. Eso ya es posible y ya lo hemos hecho físicamente y funciona muy bien. De hecho, va a haber buenas sorpresas próximamente para procesar y hacer eso en los arreglos lineales. Para que entonces, aparte del diseño, te auxilies un poco de la electrónica para mejorar la distribución. ¿Ok? Muy bien. Así es que, básicamente, esta es la esencia del diseño. Básicamente estamos hablando de dirigir mejor la apertura de las cajas para tener una mejor cobertura. Quiero mostrarles este ejercicio aquí. Ese es el arreglo que está en línea recta. Observen lo que habíamos dicho. Después puedo moverlo para dirigirlo hacia la audiencia. Después puedo usar ángulos constantes para que veamos la cobertura y vean ahí las líneas y van a ver la cobertura. Sabemos que aquí estamos atenuando. Podemos también apuntar el arreglo a la mitad y tener esa consecuencia, también cambiando los ángulos, y después podemos simplemente seleccionar el arreglo y rotarlo para que vaya a los 2/3 y entonces tener mejor cobertura a la distancia. ¿Ok? Si ven, es algo muy sencillo. Les voy a dar un tip y pueden después ir allá afuera a observar ese tip. Si desde donde estén, traten de utilizar su vista para ver el espacio aquí. Logran ver la parte de atrás del recinto, ¿cierto? Cuando estén allá afuera, vean el arreglo y traten de ver esos espacios y traten de ubicar dónde está el punto medio del arreglo y escuchen ahí. Y ya después me contarán por internet qué vieron. Pero pueden ver no solamente el punto medio, pueden ver el espacio entre las primeras 2 cajas, después entre esta y esta, o entre estas 3, porque a veces se ven
las ranuras de estas 3 cajas, y así van sucesivamente viendo hacia abajo. Es un buen tip visual para ver cómo está cubriendo el arreglo. ¿Ok? Y así pueden determinar dónde está apuntado el centro de ese arreglo. Es un muy buen tip. Bueno, ¿recuerdan que ayer les decía, para quien no quiera calcular la longitud de onda y demás, pueden usar esta pequeña aplicación? Ok. Para quien no quiera esforzarse en diseñar, también hay atajos. Ok. Entonces déjenme hacer lo siguiente. Voy a poner un arreglo aquí, 42 metros. Ok. Insert. Flauna Speaker System. Vamos a poner algunas cajas de la marca. Allá aparecieron 12. Voy a irme a 9. Y le voy a decir, ok, allá hay unas cajas. Quiero que observen lo siguiente. Esta pequeña línea que está aquí es la línea de la audiencia. Voy a seleccionar esa línea y voy a editar y le voy a decir, úsalo como plano de escucha. Y le voy a aplicar 5 zonas. Eso es un poco irrelevante por ahora, pero bueno, le voy a decir, aplícalo. ¿Ok? Voy a cerciorarme de que se haya aplicado. Ahí está, úsalo como plano de escucha. ¿Ok? Voy a seleccionar el arreglo y también voy a seleccionar la línea. Hago clic derecho y me aparece algo llamado Auto Split and Overshoot Adjustment, que en castellano significa diseña tú. ¿Ok? Es un como autodiseño. Aquí le dices, bueno, voy a explicar esto en un segundo. ¿Cuál es el ángulo más pequeño que quieres entre las cajas? Eso va de acuerdo al modelo, por supuesto. Punto 5. ¿Cuál es el ángulo más grande de apertura que quieres? Quiero 10 grados. Ok, diseña. ¿Ya lo vieron? Claro, la primera caja apunta a la máxima distancia. Quiero dejar una caja. Mejor quiero dejar 2 cajas. Y ya, no tenían que venir todos estos 3 días a escuchar longitudes de onda, fase, suma compleja en decibeles. Simplemente tenían que estar en el último momento de la charla, 10 minutos antes de que terminara, ver este proceso y seguirlo. Y ya. Pueden hacer la predicción para que vean cómo está cubriendo. ¿Les parece bien el diseño? Ok. ¿Cómo diseñar en 5 minutos? Estas son herramientas. Hay que usarlas, pero también hay que usar el sentido común. ¿Pueden usar esto? Sí, ¿lo uso yo? Sí, lo uso. Pero debido a que sé cómo funciona una caja, puedo reconocer si tengo que modificar un poco más para mis gustos, para los objetivos que tenga en el diseño. Entonces, es parte de aprovecharnos de estos atajos, pero también conocer cómo funcionan esas cajas. ¿Ok? Vayan pensando en algunas preguntas. Quiero por último hacer un par de mediciones para que quede claro que al duplicar la distancia en estas cajas solo se pierde 6 dB y no 3. Entonces, piensen mientras en si quieren hacer algunas preguntas. ¿Me podría alguien apoyar con el láser? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero poner el micrófono a cierta distancia, luego duplicar esa distancia para que veamos cuánto cae en decibeles. ¿Vamos bien? Entonces, noten que verticalmente trato de que el micrófono esté en el eje, verticalmente. Horizontalmente también voy a tratar de que quede en el centro. Y ahora vamos a ponerlo a cierta distancia. Voy a usar una distancia corta
para tener más control sobre la relación señal-ruido en la medición, ¿ok? Entonces, ¿me puede ayudar alguien? Estoy pensando en… ¿Qué mierda? Aquí hay una técnica muy interesante y se llama que un gaffer no pegue tanto. Si le ponen un poquito de pelusa, ya no va a pegar tanto. Y entonces me gustaría más o menos ponerlo como referencia para medir la distancia. ¿Me explico? Sé que va a haber un pequeño error porque no estoy recto, pero bueno, es un error todavía tolerable en este laboratorio aquí. Estamos aproximadamente, haz tu estimación, tú me dices. ¿Más o menos como 1 metro? Ok. Estas cajas todavía necesitan energía eléctrica. Entonces necesitamos ponerle energía eléctrica. Creo que son estos circuitos. Ah, mira, ya viene. Es buena idea que los electrones fluyan ahí. Ok, eso es L1. Entonces voy a hacer una medición directa a esa caja. Solo estoy revisando mi medición para estar tranquilo. Muy bien. He tomado un trazo y le he llamado 1X. Entonces voy a poner aquí L1 y llamo el trazo. Deme un segundo. Perdón. ¿Dónde está? Quiero que sea un color diferente. Voy a decir rápidamente si lo logro. Ahí está. ¿Ok? El trazo en color rojo es el guardado. Ahora, ayúdame a tener el doble de distancia, pero espérame un segundo. Solo por cualquier cosa quiero poner una marca por si decidimos regresar aquí. Entonces, trata de alejarlo y llevarlo al doble más o menos. ¿Qué dice la ley del inverso de los cuadrados? Si nos vamos al doble de distancia, vamos a tener una atenuación de 6 decibeles. Eso es lo que dice esa ley. ¿Estás más o menos al doble? No, ¿cómo? Mira, de aquí, en pasímetros, aquí hay un pasímetro, y si hago otro pasímetro, más o menos por ahí, me diste 1 metro, ¿no? No, ¿cómo? ¿1.20? ¡Ach! Bueno, a veces el tiempo y el espacio se deforman, ¿no? ¿Más o menos por ahí? Ok. Si alguien quiere testificar visualmente, a mí me parece estar en una aproximación como del doble. Es decir, qué buena calcomanía. Qué buena calcomanía, mira. Estas mochilas duran mucho. Ok. Más o menos estoy viendo que sí, es más o menos como el doble. ¿Les parece a ustedes una aproximación? ¿Sí? Bueno, hay varios testigos que dicen que sí, si no, no es mi culpa, ¿eh? Vamos a medir ahora a esa distancia. Ok, este es el momento en donde yo rezo porque sean 6 dB. Vamos a ver. Si me voy a esta sección, tengo la oportunidad de desplazar un trazo sobre otro. Voy a desplazar este trazo para que vean que
he subido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 decibeles. Estamos aproximadamente al doble de distancia y hemos subido 6 decibeles. Si nos fuéramos al doble de esa distancia, ¿qué encontraríamos? Que otra vez hay una caída de otros 6. ¿Quieren intentarlo? Esperen. No, quédense ahí porque al final el micrófono tiene que pasar hacia allá atrás. Entonces, muy inteligentemente vamos a quitar el cable. Acuérdense que es una aproximación, ¿eh? Perdón por aquellos que estaban dormidos. En pasímetros, 1, 2, entonces tengo que llegar a 3 y 4, más o menos por aquí. El doble del doble del doble del doble. Estoy a 1 metro, te vas a 2. Estoy a X distancia, te vas a 2 veces esa X. Estás a 2 veces esa X, te vas a 4. Estás a 4, te vas a 8. Estás a 8, 16 y así. Entonces vamos a llevar el micrófono. Hay tecnología inalámbrica, pero no la he traído. Y eso es en serio, hay buenos transmisores inalámbricos para micrófonos de medición. Vamos a aproximar más o menos la distancia. Tú me dirás si estás más o menos por ahí. Sí, ahí es donde las cervezas de ayer toman sentido o no. ¿Estamos más o menos? Ok, entonces voy a hacer algo. Este renglón habla del trazo en vivo. Como el trazo en vivo va a ser esa posición de micrófono, voy a adelantar y le voy a subir 12 decibeles. Dije 12. Son testigos de que le he subido 12 decibeles. Es decir, si ocurre lo que esperamos, el trazo bajará 12 decibeles, pero como yo le subí los 12, va a verse como que no ha caído. Solo para adelantar pasos. Vamos a ver. Y estoy tomando referencia de la distancia 1x. Dirán, oye, no bajó nada. Sí, porque acuérdense, yo tengo 12 decibeles aquí. Si le atenúo, le bajo al trazo los 12 decibeles, voy a ver que efectivamente está. Entonces, no hay magia, no hay frentes de onda especiales, son esféricos. Por todos lados tratan de reducir la energía a la distancia, ¿ok? Ya estando allá, quiero hacer una cosa más. Quiero que bajemos el micrófono más o menos al centro del arreglo. Bueno, bajándolo y comentando. ¿Están de acuerdo que una caja de estas también cumple lo de la ley del inverso de los cuadrados? ¿Está demostrado? Si alguien me escribe, no es cierto, son 3 dB, lo mato. No le hago nada, nomás lo mato. Comprobado. Ok. Estamos aproximando donde tú más o menos aproximes. No tiene que ser así súper preciso. ¿Por qué? Lo que quiero es que sumemos 4 cajas. ¿Cuánto habíamos quedado de suma con 4 elementos? 12 decibeles, ¿cierto? Aquí está. Escala lineal, 4 elementos, 12 decibeles, respecto a una. Entonces lo que voy a hacer es utilizar como referencia ya sea L2 o L3 para medir mi primer trazo y luego le voy a añadir las demás y vamos a ver cuánto ha subido. Vamos a ver. Voy a tener que subir un poco más para la relación señal-ruido, ¿ok?
Eso es con una fuente. Ahora vamos a agregar las demás. ¿Cuánto debería sumar respecto a esa medición? 12 decibeles. No le voy a subir tanto, no se preocupe. Ok. Este fue mi trazo anterior con una fuente y el que estoy bajando es el trazo actual. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están muy similar la amplitud de estas frecuencias, las más bajas. ¿Por qué no sube tanto en las más altas? Por la directividad de las altas frecuencias, es obvio. Entonces estamos comprobando que al duplicar la distancia perdemos 6 dB. Estamos comprobando que al aumentar cantidad de cajas se aumenta energía en las frecuencias más graves, se aumenta energía menos en las frecuencias medias graves, menos en las medias y menos en las agudas. La tendencia en este tipo de arreglos es a tener una acumulación gradual de energía hacia bajas frecuencias. Por eso muchas veces, cuando se trata de optimizar, ustedes pueden utilizar recursos de ecualización como esta. Voy a atenuar lo que se acopla y voy a realzar un poco los agudos para, por ejemplo, la sección de cajas que apunta a mayor distancia. Voy a regresar un poco para la sección de cajas que está en el punto medio y voy a atenuar un poco para la sección de cajas que apunta en la cercanía. Ese es un buen principio de optimización. Esta y otras marcas también tiene presets que ustedes pueden cargar para ya tener una curva de acuerdo a la cantidad de cajas y demás. Entonces también es buena idea partir de esos presets para que ustedes puedan iniciar ya con una curva de optimización. Esa curva deberá cambiar si tiene 3, 4 o más elementos, sí, porque el acoplamiento va siendo un poco diferente. ¿Okay? Entonces hay que reconocer que vamos a ir variando un poco esto. Bueno, finalmente terminamos, ya dejen de sufrir. Solo quiero decirles que recuerden que la esencia en el diseño de sistemas radica en ubicar el eje de todas las cajas, dirigir lo más que se pueda ese eje a 2/3 partes de lo que quieres cubrir, usar ángulos incrementados para distribuir mejor la alta frecuencia, escuchar, usar presets y darle sentido a lo que hemos estado diciendo estos 3 días de charla. No sé si haya preguntas, pero de mi parte aquí estamos terminando. No sé si no existen preguntas, pues bueno, muchas gracias.